colectividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimu, no te calles, decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Por fin voy a decir lo que quise decir siempre. Hola, hola, 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien allá atrás? Hola, hola, 1, 2, 3. Bueno, y de última, decimu. 500 desahucios al día es rápido de decir, pero difícil de hacerse cargo de ese número y de las vidas que hay detrás, ¿no? Otra de las cosas que está pasando también en este lado más negativo es, por ejemplo, la cantidad de gente, sobre todo joven, que se está marchando de España. Grecia está desde hace años en las garras del Fondo Monetario Internacional. Significa políticas neoliberales extremas. En el fondo, lo que está sucediendo es que se han privatizado las ganancias y se han socializado las pérdidas. Tenemos recortes de salarios, de pensiones, un desmantelamiento total del estado de bienestar. Junto con todo esto va el aumento de un fenómeno muy preocupante, que es el fascismo. Lo que nos ha hecho la crisis a la sociedad española es arrebatarnos el suelo bajo los pies. Tenemos una gran efervescencia social de parte de los movimientos sociales. Decimu. Europa está en crisis, España está en crisis, hasta la palabra crisis empieza a estar en crisis y a gastarse de tanto uso. Hace unos años Argentina era la crisis y nos visitaba con bastante frecuencia un amigo español, Amador Fernández Sabater. Y cuando venía tratábamos de pensar juntos qué era lo que la crisis nos estaba diciendo sobre nuestras sociedades. Y algo que siempre veíamos en esas charlas era que lo que nos estaba diciendo la crisis, más allá de la coyuntura económica, o del valor del dólar, o del precio del kilo de carne o del kilo del pan, lo que nos decía la crisis justamente era lo que estaba ocurriendo con los modos de vida. Lo que estaba en crisis eran los modos de comunicarnos, los modos de pensar, y también, por supuesto, un tipo de modelo económico que ha sido capaz de generar muchos más problemas de los que ha sido capaz de solucionar. Y hoy tengo el enorme placer de estar en contacto con Amador, a través de internet, que está en Madrid en este momento, para ver qué podemos pensar de estas cuestiones sobre las coyunturas y más allá de las coyunturas. Como siempre, Amador, es un placer y un lujo poder escucharte. Nada, el gusto es mío también de estar de nuevo en este diálogo con vosotros. Amador, ¿cómo está la situación hoy en España? Uno ve datos que hablan de alrededor del 25% de desocupación, lo que implica que en poco tiempo pueden estar en 6 millones de desocupados. Habla del tema de los desalojos permanentes. Vos sabés que hace un rato me acaba de llegar la noticia de un señor que se suicidó en España antes de que lo desalojaran. O sea que parecería haber una situación de muy límite. ¿Cómo estás viviendo vos y cómo nos podrías describir a los que estamos de este lado del gran charco cómo es la situación en este momento? La verdad es que es difícil, digamos, de dar una descripción digamos, muy acabada, porque también, claro, hay experiencias muy distintas de lo que está pasando y también una sensación de que pasa algo que es difícil aferrar con imágenes y con palabras, también de tan cambiante que es, ¿no? Por un lado está toda la dimensión, digamos, de devastación, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el número de desahucios que hay es un número altísimo, gente desalojada de sus casas porque son incapaces de pagar las hipotecas que contrajeron en su momento, bueno, gente que se ha quedado sin trabajo, no puede seguir pagando y los bancos
sin piedad, sin esperar a si esas personas, digamos, pues pueden tener un trabajo en el futuro, pues les expulsan de sus casas, y tenemos un número de 500 desahucios al día. O sea, es una máquina de desarraigo y de expulsión increíble, ¿no? 500 desahucios al día es rápido de decir, pero difícil de hacerse cargo de ese número y de las vidas que hay detrás, ¿no? Un hombre ha sido hallado esta mañana ahorcado en el patio de un domicilio del barrio granadino de La Chana, donde iba una unidad policial para ejecutar un desahucio por orden judicial. El fallecido de La ciudad de Granada da buena cuenta de esta hipoteca situación, en 2007, donde se registra un promedio de 4 lanzamientos diarios. Sin embargo, este jueves vivió un episodio especialmente dramático, luego de que un hombre de 54 años se suicidara media hora antes de ser expulsado de su vivienda. Quiero aclarar, Amador, para que la gente conozca, porque la palabra no la usamos aquí en ese sentido, que el desahucio, el desahuciado, es el desalojado. Eso es, sí. Es el desalojado de su casa por digamos, imposibilidad de seguir pagando la hipoteca que contrajo en su día, y entonces, digamos, el banco pues no solamente se hace con la casa, como en Estados Unidos, lo cual pone fin en Estados Unidos al contrato que uno tiene con el banco, sino que también es expulsado de su casa. A mí la verdad es que me parece que este hecho tan terrible del desahucio es al mismo tiempo, la verdad es que una buena metáfora de lo que es el capitalismo hoy, ¿no? O sea, de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos amenazados de desalojo, de desahucio permanente, ¿no? Esa es la condición de la precariedad, esa es la condición de vivir al límite, de vivir en la cuerda floja, de vivir siempre, digamos, al borde de un colapso posible, ¿no? Entonces me parece que el capitalismo hoy funciona mucho así, digamos, expulsando, desalojando, desahuciando, mandándonos como a una intemperie, digamos, donde no tenemos muy bien a lo que agarrarnos, ¿no? Otra de las cosas que está pasando también en este lado más negativo es, por ejemplo, la cantidad de gente, sobre todo joven, que se está marchando de España. Amigos cercanos y, bueno, muchísima gente joven que, bueno, encuentra, digamos, que España es un lugar cerrado, es un lugar asfixiante, donde no hay trabajo, donde no puede la gente realizarse como profesional en lo que haya estudiado, y digamos que se marcha al extranjero, a Brasil, a Estados Unidos, a algún otro país europeo que vaya mejor, como Alemania, buscando ahí, digamos, una salida, y es un éxodo masivo, una especie de hemorragia muy significativa, ¿no? Y, bueno, muchísima gente que se está marchando. Yo creo que es otro dato, otra imagen de la crisis, digamos, un poco que puede ser potente para imaginar lo que está pasando por aquí, ¿no? Este hecho tan terrible del desahucio es al mismo tiempo, la verdad es que una buena metáfora de lo que es el capitalismo hoy, ¿no? O sea, de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos amenazados de desalojo, de desahucio permanente, ¿no? Mañana, bueno, se anuncia los políticos, digamos, que van a dar unos datos, unas cifras de paro, digamos, dramáticas, entonces más o menos en la línea que tú decías. En fin, digamos, como que estamos un poco viviendo esta estrategia del shock, ¿no?, que decía Naomi Klein, de, digamos, pues unos golpes muy duros sobre el cuerpo social, tanto pues lo que vive uno con su círculo más cercano, en el cual pues todas las conversaciones con los amigos han cambiado. Ahora todas giran en torno a si uno tiene trabajo o no, cómo te van las cosas, los miedos, en fin, digamos, las propias conversaciones con los amigos en las cenas y en los bares se han tornado de un negro terrorífico, ¿no? Todo un humor de una sociedad ha cambiado a esta especie de mezcla de miedo, de angustia, que al mismo tiempo no acaba de ser tan brutal, yo creo, como pudo ser en Argentina en su momento, en el 2001, porque todavía hay que tener en cuenta que en Europa y en España pues funcionan mecanismos de lazo social, de colchón social y de derechos y de ayudas, digamos, de un estado de bienestar pues en decadencia, pero que todavía tiene resortes que están ahí, que amortiguan esto que podría ser, si no, terrorífico, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la familia. La familia, digamos, es un colchón importantísimo para mucha gente que se queda sin trabajo, se queda sin casa, y las familias están ahí, digamos, apoyando e impidiendo que todo esto pues sea, bueno, en fin,
una caída por el precipicio, ¿no? Tal cual. Me imagino aparte que este clima que es tan parecido en eso de las conversaciones permanentes, uno se pone como obsesivo porque la economía empieza a dominarlo todo y sobre todo esa falta de perspectiva de futuro. España es un lugar cerrado, es un lugar asfixiante donde no hay trabajo, donde no puede la gente realizarse como profesional en lo que haya estudiado y digamos que se marcha al extranjero. La mención que hacía Amador recién a La doctrina del shock, que es el libro de Naomi Klein, se refiere a esos momentos en los cuales, por catástrofes naturales, pero sobre todo por catástrofes supuestamente económicas, la gente se queda paralizada de miedo y sin saber bien qué hacer salvo huir, como recién nos contaba muy bien Amador. Te propongo, Amador, que en 2 minutos nos cuentes el lado positivo del asunto porque me voy enterando de que España a la vez está muy movilizada. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabe que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan... Con tanto tan, parece un campanazo, pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todamente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro, indigesto, eu sou isso. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta conmigo, amor, danza conmigo. Un fotógrafo artista me dijo la otra vez: mirá, que una gota de sol en el cuero de un lagarto es para nosotros más importante que el sol entero en el cuerpo del mar. Dijo más, que la importancia de una cosa no se mide con cinta métrica, ni con balanzas, ni con barómetros, etc. Que la importancia de una cosa ha de ser medida por el encantamiento que la cosa produzca en nosotros. Así, un pajarito en las manos de un niño es más importante para él que la cordillera de los Andes. Que un hueso es más importante para un perro que una piedra de diamante. Y un diente de mono de la era terciaria es más importante para los arqueólogos que la Torre Eiffel. Que una muñeca de trapo que abre y cierra los ojitos azules en las manos de una nena es más importante para ella que el Empire State Building. Que el culo de una hormiga es más importante para un poeta
que una usina nuclear, sin que haya necesidad de medir el ano de la hormiga. Que el canto de las aguas y de las ranas en las piedras es más importante para los músicos que los ruidos de los motores de Fórmula 1. Hay una exageración en mí de aceptar esas medidas. No obstante, no sé si eso es un defecto del ojo o de la razón, si es defecto del alma o del cuerpo. Si hicieran algún examen mental en mí por tales juicios, van a encontrar que a mí me gusta más conversar con las moscas sobre restos de comida que con los hombres doctos. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco, teus cabelos. Estas son las importancias que escribe Manuel de Barros en sus memorias inventadas. Inventadas partiendo de la premisa en la que él dice que todo lo que no invento es falso. Y lo dice desde una infancia libre y sin comparamientos, en comunión con las cosas más que en comparación. Porque, sigue iluminando Manuel, cuando hablamos a partir de ser niños, lo que hacemos es comunión del rocío y la araña, de una tarde y sus garzas, de un pájaro y su árbol. Porque Manuel fue un chico en algún lugar perdido donde había transfusión de la naturaleza y comunión con ella. Bendita ella, benditos nosotros. Fue Daniel Andújar, el poeticazo. Seguimos en Decimú y ya vamos a volver con Amador Fernández Sabater desde España. Pero una consulta, ¿ustedes se acuerdan del Olimpo? Ahí habitaban los dioses griegos. Estaba Zeus, que era como el capanga que los tenía todos corriendo de aquí para allá, y tenían sus oficinas y aposentos Afrodita, Poseidón, Dionisio y toda la muchachada mitológica. Pero en realidad el Olimpo es la montaña más alta de Grecia y una de las mayores de Europa. Tengo una noticia fresca. Ya están queriendo meter minería a cielo abierto en la propia Grecia, así que a lo mejor el verdadero Monte Olimpo, la montaña, también se convierte en una ruina. Pero sin mitología y en plena crisis, nos comunicamos ahora con Theodoros Kariotis, griego, sociólogo, amigo nuestro, por suerte traductor con un excelente castellano. Que se presente el mismo. Hola, soy Teodoro, les hablo desde Tesalónica, desde Grecia, directamente desde los movimientos sociales autónomos de Grecia. Desde ahí, desde los movimientos sociales, Teodoro nos cuenta la situación. Grecia está desde hace años en las garras del Fondo Monetario Internacional. Significa políticas neoliberales extremas, políticas de austeridad, que en este contexto austeridad no significa nada más que un ataque frontal a todos los derechos sociales, políticos, económicos de las clases menos privilegiadas. Tenemos recortes de salarios, de pensiones, un desmantelamiento total del estado de bienestar que está empujando a una gran parte de la población griega a la pobreza más extrema y a la precariedad más extrema. Ya vemos que cuando algunos locos despotricábamos contra el neoliberalismo a comienzos de los 90, en plena época de gloria menemista, cabalista y neustadista, posiblemente estábamos locos, pero teníamos razón. Y ahora, Theodoros Kariotis, sociólogo griego, nos explica uno de los efectos que crecen a raíz de estas políticas. Junto con todo esto va el aumento de un fenómeno muy preocupante, que es el fascismo. Tenemos un ataque concertado, por un lado, por el Estado y su aparato represivo, y por el otro lado, por estos grupos paraestatales
que están apoyados por las fuerzas de seguridad y que están llevando a cabo una campaña de terror en las calles de las ciudades griegas contra los inmigrantes, contra los movimientos sociales, contra todo el que no se ajusta a su definición del griego normal, religioso, nacionalista, etc. Entonces tenemos el auge de un canibalismo social ahora mismo. Tenemos un ataque concertado, por un lado, por el Estado y su aparato represivo, y por el otro lado, por estos grupos paraestatales. Estamos hablando de fascismo y de canibalismo en la cuna de la civilización, en la supuesta cuna de la civilización en Grecia, por lo menos en la cuna de la civilización occidental, pero que a la vez es uno de los países más débiles de Europa. Intuyo que por eso mismo se está ligando su propio proyecto de minería a cielo abierto, como te contaba recién. Hasta los dioses deben andar preocupados. Y por último les quería hablar sobre la resistencia que tenemos ahora mismo contra un megaproyecto minero solo a 50 kilómetros de aquí. Un megaproyecto que, si prospera, será la mina a cielo abierto más grande de toda Europa, que destruirá un bosque virgen. La sociedad local está dividida, pero la mayoría de la gente sabe que estas empresas son falsas. Entonces hay un movimiento de resistencia que es también una alianza entre la gente de la ciudad de aquí y de las sociedades locales. Entre las resistencias también hubo una carambola que te contamos hace un par de programas, con una fábrica tomada en Grecia a partir de la visita de un argentino. Nos lo explica el griego Theodoros Kariotis. Y también tenemos nuestros primeros esfuerzos de autogestión fabril. Hace un mes tuvimos nuestro Festival Democracia Directa y invitamos aquí a Lalo Paret con la ayuda de gente de La Vaca, que les damos las gracias por esto. Lalo inspiró a esta gente, les animó a asumir la autogestión de la fábrica. Esperamos en los próximos meses ver los resultados de este esfuerzo. Autogestión fabril, democracia directa y fábricas recuperadas en Grecia. O sea que los griegos no se quedaron sentados esperando, sino que quieren cambiar las cosas. Tenemos una gran efervescencia social de parte de los movimientos sociales. Por un lado hay la parte más visible, que son las manifestaciones. Por el otro lado hay una actividad más sumergida, pero que también es muy fuerte, que es el aumento del movimiento de la autonomía, que ya no lucha por recuperar todos estos privilegios que tenía bajo el estado de bienestar, sino lucha para construir un nuevo mundo aquí y ahora de manera autónoma, alejada del Estado, del mercado y de las instituciones del capitalismo. Estoy hablando sobre los centros sociales, sobre cooperativas de consumo y también cooperativas productivas, de cultivos urbanos y suburbanos, de ecocomunidades, de experimentos de economía social y solidaria, de redes de intercambio, de trueque, de asambleas barriales, de movimientos, iniciativas para la defensa de los bienes comunes, centros médicos autogestionados. Por un lado hay la parte más visible, que son las manifestaciones. Por el otro lado hay una actividad más sumergida, pero que también es muy fuerte, que ya no lucha por recuperar todos estos privilegios que tenía bajo el estado de bienestar, sino lucha para construir un nuevo mundo aquí y ahora. Los griegos quieren construir un nuevo mundo, con sus movimientos, cooperativas, economía social, ecología, asambleas, defensa de los bienes comunes. No sé si esto les suena parecido a lo que ocurre en otras latitudes. O sea, nada de dioses, ni de cíclopes, ni de sirenas. Cuando escucho a Teo, me parece que en Grecia no se sintonizan las cosas en tiempo pasado, sino que, por lo menos algunos, como Teo, las están sintonizando en tiempo futuro. Ya volvemos. Nos vamos por el Mediterráneo y vamos a llegar otra vez a España. Allí nos espera Amador Fernández Sabater.
Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza santísimo, tú bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimú, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uba.ar o visita www.idiomas@filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de la Vaca. Siete y 24 en la Argentina, 1 hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Y cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor. Decimú. Desprogramate. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que puede escucharse siempre en www.lavaca.org y ya en unas 130 radios comunitarias y universitarias de toda la Argentina. Hoy estamos haciendo un viaje a España y vamos a ir en unos minutos también a Grecia, pero en España estamos en contacto con Amador Fernández Sabater, un gran amigo nuestro que conoce mucho la Argentina y que nos está explicando esta situación de crisis que hay en España, que lleva incluso no solo a la desocupación y al desahucio, o sea, al desalojo de las personas de sus casas, sino también a que muchos españoles jóvenes decidan irse. Esto era algo, Amador, que pasaba antes en los países latinoamericanos. Pero te quería consultar lo siguiente. También yo voy recibiendo noticias de una España enormemente movilizada. Se habla de alrededor de 8 movilizaciones por día, miles de movilizaciones a lo largo de este año de gente que está reclamando. ¿Qué te está diciendo a vos la crisis sobre la sociedad española? ¿Qué, como vos me decías, así como han cambiado las conversaciones, qué más está cambiando en España, en las personas, frente a esta situación? Pues bueno, efectivamente España es un país ahora mismo muy movilizado y eso también se nota en las conversaciones, ¿no? Mientras que por un lado hay conversaciones que tornan a ese negro, digamos, de bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? Luego, al mismo tiempo, en las conversaciones con los amigos o también la conversación que uno tiene con amigos y desconocidos en las redes sociales, todo el mundo está muy politizado, verdaderamente, digamos, como muy atento a la actualidad y a lo que pasa y a lo que puede hacerse y a una crítica, digamos, del relato dominante. Es verdad que, o sea, que al mismo tiempo que es un país atravesado por el miedo, al mismo tiempo es un país muy movilizado, donde lo que yo veo es que lo que se nos ha caído es la vida asegurada. Es decir, que uno en otros momentos podía tener saber qué hacer en la vida, digamos, tener una vida que uno puede presuponer, ¿no? Que las cosas van a estar ahí, la casa va a estar ahí, pues el trabajo más o menos al final llegará, los amigos van a estar ahí, etcétera. Y yo creo que de repente todo esto se nos ha venido un poco abajo. Es decir, que uno ya no puede dar por presupuesto nada. Que vayan a estar los amigos ahí porque igual se tienen que ir de España porque no encuentran trabajo, que uno su trabajo lo vaya a tener o vaya a durar, que uno la casa la vaya a conservar, en fin, que digamos lo que nos ha hecho la crisis a la sociedad española es arrebatarnos el suelo bajo los pies. Entonces, esto tiene ese lado de miedo y de shock que decíamos en la primera parte del programa, pero también nos obliga a pensar.
críticamente, es decir, que es lo que ocurre cuando uno ya no puede dar por presupuestas las cosas, tiene que ponerse a pensar porque ya no tiene las respuestas. De repente tiene que inventarse nuevas respuestas y también, digamos, a juntarse con otros para intentar pensar qué hacer socialmente, ¿no? Entonces yo creo que es esta sensación de que lo que teníamos como respuesta, como vida más o menos asegurada, como caminos trillados, de repente ha desaparecido, lo que explica una gran politización también de la sociedad española, que ya no nos tragamos nada de lo que nos cuentan, porque, digamos, todo está en cuestión por esta situación de inestabilidad y de arenas movedizas en las que estamos, ¿no? Entonces, uno está obligado a pensar qué va a hacer de su vida, ya no puede dar lo que creía, por supuesto, uno está obligado a inventarse y a inventarse muchas veces con otros, porque uno solo no puede. ¿Y eso cambia sí. la relación con la política? Leía que hay algunas marchas en las que gritan que se vayan. Eso me hace acordar a un país que vos conocés muy bien, Amador. Sí, nos acordamos mucho de Argentina, la verdad, nos viene mucho a la memoria últimamente, y yo también he estado leyendo cosas también hace poco del 2001 o así, buscando inspiración o respuestas o preguntas, yo no sé qué, pero sí que nos viene mucho ese eco. Lo que nos ha hecho la crisis a la sociedad española es arrebatarnos el suelo bajo los pies. Una de las cosas interesantes es que yo creo que la movilización frente a la crisis no es como una respuesta natural o automática, ¿no? Es decir, que miramos en otros países de Europa y no está sucediendo lo mismo, a pesar de que las condiciones son duras también. Por ejemplo, Italia. Lo cual quiere decir que, digamos, no es, digamos, natural que uno se rebele. Es decir, que uno puede, pues, resignarse aún más, o buscar un caudillo que te saque y te solucione los problemas, o yo qué sé, hacerse religioso. Es decir, que la rebelión no es natural, es una decisión y una construcción. Entonces en España está habiendo mucho eso, sobre todo a partir del 15M de 2011, que yo creo que es la primera gran movilización muy importante para entender todas las que han venido después. Bueno, pues estamos en defensa fundamentalmente de la educación pública y de la sanidad. Se están acabando con todo y es nuestro y creemos que tenemos derecho a luchar por ello. Gente que nos quiere separar, que nos quiere decir que si rojos, que si azules, que si el Barça, que si el Madrid, que si jóvenes, que si viejos, y se ha demostrado que somos todos iguales y queremos lo mismo. A partir de ahora, el único apoyo necesario para continuar el camino será el de todas las personas indignadas que han dejado de lado sus diferencias para luchar juntos por un objetivo común, creando lo que ya empieza a ser una gran familia. En el fondo, lo que está sucediendo es que se han privatizado las ganancias y se han socializado las pérdidas. Y lo que podríamos distinguir en estas movilizaciones, pues es un nivel de protesta muy fuerte, digamos, contra la clase política, a la que se señala como responsable, digamos, de lo que está ocurriendo, y entonces, pues efectivamente, están los gritos que se parecen al que se vayan todos, pues tipo no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, vuestra crisis no la pagamos. Hay un nivel, digamos, de acusación, de denuncia, de protesta, de crítica, de negación y de rechazo muy fuerte, y un nivel de cabreo muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo hay también experiencias, digamos, que tratan no solo de protestar, no solo de reivindicar, no solo de quejarse, sino también de construir aquí y ahora el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Una amiga me contaba hoy que está involucrada con una serie de médicos que se han juntado con usuarios para desobedecer la ley del Partido Popular que impide la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles. Entonces, pues, no se limitan a la protesta o a la denuncia de esto tan grave como es que no puedas atender médicamente a personas por el hecho de no tener papeles, sino que junto a usuarios, en una complicidad con usuarios inédita, se están organizando para dar esa atención, desobedecer, pero al mismo tiempo hacer ya lo que creemos, construir ya el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y eso también está viendo esa dimensión positiva y constructiva que no espera simplemente a un mañana mejor, ¿no? Claro, no espera, y al desobedecer uno ya está diciendo un no. Si el modelo es como vos describías también, Amador, antes, un modelo capaz de desahuciarnos,
de dejarnos desamparados, desobedecer es casi una obligación, es casi un deber. Sí, sí. Realmente hay el no es lo que tenemos más fuerte, realmente, ¿no? El problema a veces es cómo ir más allá del no también. Yo creo que el no es muy necesario. Pero hay que construir, además. Pero hay que construir también, y eso es lo que cuesta más porque también nos exige un cambio personal que bueno, nos pone también en juego, nos desafía a vencer un poco nuestras propias inercias. Y entonces el no es lo que está muy claro. Un no al régimen político, porque ya no es un no como en movilizaciones pasadas, que era un no al gobierno. Ahora es un no al régimen político, porque no queremos tampoco que venga el PSOE. De hecho, el PSOE se ha hundido de manera terrible, increíble, y para mí, vamos, muy justificada en las recientes elecciones regionales en Galicia y en el País Vasco, ¿no? Lo cual quiere decir que no solamente rechazamos a un partido político, sino que rechazamos un sistema político que ya no es un secreto para nadie, que, digamos, no tiene ningún margen de autonomía con respecto al capital financiero, sino que está totalmente sometido a las directrices de ese capital financiero, ¿no? Que es el que desahucia, la máquina de desahuciar, ¿no? Entonces hay un rechazo de todo un sistema político e incluso la pregunta de cómo podríamos cambiar las reglas de juego a nivel estatal. Esto, digamos, aparece mucho la expresión de que hay que emprender un proceso constituyente, que ninguno sabemos muy bien lo que quiere decir, porque claro, la escala a la que estamos pensando es muy grande, pero también la crisis un poco nos obliga a pensar en esa escala, que nunca nos habíamos puesto, y aparece este término de proceso constituyente para animar a la imaginación de la gente a pensar cómo podríamos darnos otras reglas de juego, a nivel general, a nivel colectivo. Que la rebelión no es natural, es una decisión y una construcción. Entonces en España está habiendo mucho eso, el no es lo que tenemos más fuerte realmente, ¿no? El problema a veces es cómo ir más allá del no también. ¿Cómo darnos otras reglas de juego? Es perfecto lo que plantea Amador, porque surge de la propia crisis pensar no solo la solución de la coyuntura o del problema, sino una solución más amplia que permita pensar el futuro. Ya volvemos para seguir conversando sobre cómo pensar el futuro y para que Amador Fernández Sabater, un intelectual, comunicador, periodista, editor, múltiples cosas es Amador, nos siga contando sobre estos modos de pensar a los que nos lleva la situación actual para no quedarnos solo en la doctrina del shock. Decimu. En Internet, saber es compartir. www.lavaca.org. Información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Decimu. Propongo escuchar Una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Sonidos que recuerdan, trae la fuerza,
Anidan al calor de mi pecho una urpila, tibia paloma cósmica que vuela, va y viene por todos los tiempos, atraviesa con su eco un túnel de dimensiones. Crisol de serpentinas es mi nido, y al calor y cuidado de mi canto entrego mi ser. Grandecita magia la voz que viene de lo profundo, desde la latencia del paraíso oscuro, sale a la luz como una flecha. ¿Por qué me miras así? Pega ahí, arribita. Misterio de siempre, tiempo verdadero, sin hora ni mapa. Yo soy una provinciana, manaya y cuna de corazón. Y una de estas mujeres andinas cantadoras es Magalí Solier, a quien estamos escuchando. Nació en Huanta, Ayacucho, en Perú. De familia campesina, esta joven mujer cantó desde siempre mientras realizaba sus tareas cotidianas. Atravesó durante su infancia el proceso de terrorismo sangriento en su país y esto marcó para siempre su sensibilidad. Ganó 2 veces el Festival Local de la Canción Ayacuchana y hace muy poquito comenzó, sorpresivamente para ella, una importante incursión en el cine, protagonizando las películas peruanas Madre Inusa y La Teta Asustada. Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decí mu al aire para respirar buena onda. Seguimos en Decimú. Hoy estamos en contacto con España, con Amador Fernández Sabater, que nos está relatando muy vívidamente toda esa situación de crisis, pero a la vez de respuestas, de incertidumbres, de preguntas sobre cómo contestar a la crisis, no solo diciendo no, nos decía Amador recién, sino que además de ese no, que es importantísimo para plantear esto no lo queremos, qué es lo que sí podemos construir y constituir. Por eso también se habla de procesos constituyentes que somos capaces de hacer. Vos sabés, Amador, que pensaba en el tema de derechos humanos en la Argentina, durante décadas solo se decía que no. Sin embargo, hoy uno encuentra que hay más de alrededor de 300 militares juzgados, el proceso de castigo a los que cometieron violaciones a los derechos humanos, torturas, muertes, desapariciones, se da, y hace unos años parecía impensable, parecía que solo regía el no, y sin embargo se pudo hacer algo constituyente, como vos decías, que es hacer algo propositivo y algo positivo. Sí, es un poco el desafío que tenemos, ¿no? Y yo creo que se está afrontando en estos dos niveles que te trataba de explicar, digamos, desde gente que en espacios de vida trata de organizarse para
desobedecer, pues por ejemplo, los recortes en educación, en sanidad, pero no desobedecer y de alguna manera construir ya lo que la sanidad o la educación que se quiere, lo cual también implica pensar cuál es esa sanidad y educación que se quiere, lo cual tiene un momento importante. Eso, digamos, a nivel como más local, más situado de las experiencias y los contextos de vida. Y luego también esta idea, digamos, de proceso constituyente que intenta plantearse esa pregunta de qué queremos a nivel como de país, ¿no? Lo cual, en fin, a mí me supera completamente porque nunca habíamos tenido que plantearnos las cosas con esa escala y ese nivel. Pero bueno, es un desafío que hay que pensar a ver cómo afrontamos, ¿no? Y a lo mejor la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, y la gente y sus ideas y sus propuestas y su necesidad de vivir empiezan a mostrarnos también vetas posibles. En el caso de la crisis de Argentina, eso ocurrió mucho con distintos movimientos, fábricas recuperadas, nuevas experiencias educativas, experiencias de producción, y habría que ver en España en ese sentido cómo funciona esta combinación del movimiento social con intelectuales también como Amador, el propio Amador, que has trabajado mucho en tema de la comunicación, Amador. Me gustaría en ese sentido saber qué estás pensando de la actual etapa con respecto a los medios y a la comunicación, que es otro tema que aquí en Argentina nos tiene bastante agitados. Bueno, yo creo que esta crisis, lo que decías tú muy bien al principio, no es solamente una crisis que tenga que ver con lo económico, sino que es una crisis de modelos, es decir, de maneras de pensar, una crisis de nuestro cerebro, ¿no? Y a lo que está habituado nuestro cerebro. Entonces, una de las cosas interesantes es que lo que se ha venido también abajo es el relato oficial. Y no solamente el relato oficial, el contenido de lo que nos dicen, ¿no? Pues bueno, pues no sé, nos dicen, por ejemplo, pues que esta crisis está provocada porque hemos consumido demasiado los de abajo, digamos, ¿no? Somos culpables, Amador. Sí, eso es, somos culpables. Y por eso hemos tenido que subir algunos impuestos, claro que sí, hemos tenido que hacerlo. Y no figuraba, yo ya lo sé, en nuestro programa electoral. Hemos subido el impuesto a la renta por 2 años, lo hemos subido. Intentaremos no tener que volver a hacer estas cosas en el futuro, pero es que no quedaba otra alternativa. Ya no solamente hay como una especie de crítica del contenido del relato oficial, sino de la propia, digamos, arquitectura del relato oficial. Es decir, de que hay unos que pueden hablar, que son capaces de hablar porque son los que saben, y por tanto pueden hacer, ¿no? Los políticos son los capaces y pueden hacer política, los expertos son los capaces de saber y pueden hablar en los medios de comunicación para contarnos qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, la crisis está provocando no solamente una crisis económica, sino también un cuestionamiento radical del relato oficial en su contenido y en su arquitectura. Es decir, que estamos cuestionando lo que nos dicen, pero también haciéndonos la pregunta de quién tiene derecho a decir y hacer. ¿Quién tiene derecho a hacer política? No solamente creemos ya que son los políticos, sino que, está circulando por la ciudadanía una noción mucho más amplia, más rica, más liberadora, más participativa de lo que es la política, que nos incluye también a la ciudadanía y a la gente, y también quién puede pensar, quién debe pensar. Y ya no solamente creemos en los expertos, ¿no? Que claro, han mostrado un fracaso absoluto para prevenir y para diagnosticar y para digamos, conjurar esta crisis que vivimos. Entonces también está la pregunta bueno, no será mucho más inteligente confiar precisamente en otra inteligencia, en la inteligencia colectiva que podamos desarrollar todos en una conversación, más que en delegar en los expertos. Entonces hay una crisis también del relato oficial, de una crisis comunicativa, ¿no? Una crisis en la cual hay un modelo, su arquitectura y sus contenidos, que está realmente cuestionado, y lo que hay es, digamos, la emergencia de otro modelo, un modelo de red, de conversación, en el cual intentamos pensar colectivamente, sin figuras de peso centrales y jerárquicas, pues qué nos pasa y qué debemos hacer. Ahí está, tenemos 2 modelos. Uno vos lo describís, estaba leyendo uno de tus excelentes artículos, como el modelo tele, el modelo televisión.
que es una metáfora que explica la idea de lo unidireccional, como vos decías muy bien, el que sabe es el que habla y los demás somos simplemente oyentes o espectadores de lo que dice. Está el experto, el profesional, el político, el periodista, y es un modelo unidireccional frente al cual vos estás planteando la emergencia de otro modelo que es en red, es diferente. Sí, efectivamente, hay un modelo que es el modelo de, bueno, digamos que la imagen para pensarlo puede ser el aparato de televisión, aunque no solamente se refiere al aparato de televisión, sino un modelo de representación y de transmisión, pues como decías tú, vertical, unidireccional, jerárquico, concentrado, centralizado, muy opaco, en el cual no cabe una conversación posible, y digamos que es lo que hoy está en cuestionamiento por lo que podríamos llamar una rebelión de los públicos. Digamos, los públicos, pues durante mucho tiempo pues eran una pura audiencia, sometida, silenciosa, de la cual no se sabía mucho porque no había ningún feedback, y ahí estaba, digamos, y tenía que tragarse un poco pues las versiones oficiales de las cosas, el relato oficial de las cosas, ¿no? Y lo que hoy estamos viviendo es una rebelión de los públicos contra su condición de espectador absolutamente pasivo o puramente consumista, ¿no? Y esa rebelión de los públicos que se da en Internet, por supuesto, digamos que permite una multiplicación, una democratización de la producción de sentido muy, muy fuerte, pero que no es solamente un efecto de Internet, un movimiento que se da en Internet, sino que se extiende también más allá, pues se está articulando en un nuevo modelo que igual podríamos llamar, aunque también la palabra está un poco trillada, quizá podamos inventar una mejor, pues modelo red, para pensar, digamos, un formato de comunicación que no es vertical, unidireccional, centralizada, dirigida, sino más bien pues conversacional, distribuida, en proceso, con múltiples focos de enunciación, digamos, otra manera de articular muy distinta a la del modelo de televisión. Y yo creo que de alguna manera esta imagen, aunque sea simple, del paso del modelo tele al modelo red, pues puede iluminar algo de lo que está pasando. Interesantísimo, Amador, porque les cuento además a todos los que nos están escuchando que no son solo espectadores, porque sabemos que es un nivel de participación distinto en el que hay en este tipo de radios por internet y radios comunitarias, que Amador lo que plantea es la idea de que el mediador, en lugar de ser el que simplemente dice cosas, pronuncia discursos y demás, es el que produce sentido, encuentro, lazos, acompaña, cuida, cataliza, trabaja para la riqueza y no para la escasez. Amador, te quiero agradecer muchísimo porque siento que después de toda esta charla estamos todos mucho más ricos. Bueno, pues gracias a vosotros, encantado de dialogar y de lanzar estas palabras en una botella, a ver si generan algo por ahí. Ahí se van flotando. Querido radio oyente. Luchemos por un mundo nuevo que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. No nos callarán, puño en alto, ese es el lema. RD revolución, gente pro sistema. Emblema pacifista contra el odio policial. Ni izquierda ni derecha, solo bienestar social. Indignación contra vuestra dictadura. Políticos mafiosos y banqueros que censuran. Quieren callar al pueblo, pero el pueblo no se calla. Que sepan que queremos democracia real ya. Quien le teme al 15M, teme al pueblo y su conciencia. Millones sin hogar, eso es violencia. Es el fin de la obediencia. La ausencia de miedo es el credo del nuevo habitante, como en Chile el estudiante. Competición frente a cooperación, la envidia. En exclusión como la población en Siria o en Libia constante. Reconozco el instante, un guante tendido hacia lo importante. Soy de la generación ni te hacen falta signos, ni techo, ni futuro, ni pensión, ni sueldo digno, ni leyes justas, ni democracia real. La banca una mafia legal, la política un cáncer maligno. Ni haciendo logaritmos llego a fin de mes. La sanidad me habla de gripe A, pero no de estrés. La prensa manipula, lo cuenta todo al revés. Pero si el pueblo actúa, nada puede pararle los pies. Así es como va.
historia de España. Vamos a protestar, ya que una tienda de campaña. El movimiento del 15M les amenaza. Mientras el banquero y el político se parten la polla en casa. Ja, a ellos no les importa la opinión de nadie. Y mucho menos van a hacer que las cosas cambien. Antes de acampar y protestar por los codos, pillarse una copeta a ver si acabáis con todo. Pasan por encima de nosotros sin decir, nos afilan con su lima y derivarán su fin. Es su vida, buscando la cima, no dan a elegir. No, arriba la revolución, hay cosas que exigir. No te rindas, no te hundas, tú no agaches la cabeza. No, que vean que se derrumba así su gobierno de mierda. Políticos, ministros, presidentes sinvergüenzas serán apartados por su pueblo, coged puertas. Es así, que decís, que tenéis, que sentís, cuánto pides para ti. Desde aquí vemos su fin, porque si fuese por mí estarían vendiendo crines, encerrados en las 3000 bajo una lluvia de adoquines. ¿Tú cómo puedes dormir con esa cara maricón de feria? Si está el país que nos sacude la miseria. Su mentira ha llegado hasta aquí, nos queremos ver salir, sin opción a resurgir, sin derecho a discutir. A los de arriba les gustamos en silencio, venció la corrupción y el desprecio. Esto no es una tendencia, es un cambio. No es una democracia si un poli te rompe el labio. Te quitan las ganas, ya no hay remedio. Cambia la cara, minten los medios. Lucharemos en el micro o en el barrio, cuanto sea necesario para que nos tomen en serio. Tengo una botella de cerveza llena de gasolina con un pañuelo. La cojo con fuerza y le prendo fuego. ¡Pum! Vivimos con la ayuda familiar. No queremos limosnas, queremos trabajar. Buscamos libertad, igualdad de condiciones y no bipolaridad en las elecciones. ¿Qué cojones? Estamos indignados en el barrio. Fuera los políticos y muerte el empresario. Oh, granujas de alto voltaje, esto no crisis, es apocalipsis y el rey con un yate. Y tú, que no te llega ni para la luz. He visto padres de familia robando comida en Carrefour. Coches oficiales, concejales, congresistas, diputados, funcionarios, alcaldes, chupasangres. 1.800 euros al mes por una dieta. He visto malabares con 500 y con hipoteca. ¡Una polla! Va a jugar con mis derechos, déjenme ser libre, Valencia uno de los nuestros. Arriba todos esos hippies, toda mi gente lo agradezco. No busca la ruina entre promesas y proyectos. Y estamos soportando tanto, acampa y reyerta España dividida entre bandos. ¡Hey! Cada paso firme al frente, la sangre es la dignidad derramada por agentes. Sueldos ilícitos inflados, capitalismo, plataformas ignoradas por los medios, escopetas contra libros, crisis ética y moral, el currante, mercancía, todo sigue igual. Plusvalía, precariedad, yo sí lo haría. Ejércitos de rimas contra la milicia del gobierno, enmascarada como policía, sociedad de mancos que sujeta un escudo. En el futuro los verdugos dejarán de ser los bancos. Por el trabajo, la cultura, educación por los recortes, la salud, una vivienda por la libertad del hombre. Deudas que no superan, entidades banqueras nos dejan su problema con sin fin para el sistema. Indignación se vuelve acción, vuestra explotación, corrupción levanta la nación. No somos mercancía, la ocasión es división, injusticia en nuestra unión, fin, capitalización. Revolución, gritan los espíritus grandes. Si hablamos de crisis es que esa mierda se expande. Y van de sheriff del condado, empresarios y abogados en tu cuenta bancaria se han instalado. Yo, 15 de mayo en la Puerta del Sol, yo ya no me callo y así matamos tu Dios. Protesto con la música, cargo mi arma y disparo. Vivo hoy, la oportunidad es única. No pueden apagar mi voz ni tampoco mi decisión. Retienen el voto de este cabrón loco y mi opinión es derriba el tomahawk con la palabra y el corazón. Si quitan libertad, el pueblo impone el terror. Yo voy de sport, sin trajes inició la revolución. Es la imagen del que grita stop y con esta canción voy a crear la verdad que fustiga nuestro gobierno, al que deja el parado olvidado sin ningún sustento. No estoy exento, expertos del fracaso son si dejan a su gente sin ninguna puta solución. Nuestro reactor la fuerza, tu decisión la mierda. Si estás en contra reza, si quieres cambio empieza. www.lavaca.org. Decimu.